Bueno, vamos a continuar con la nutrición. En este caso vamos a mencionar sobre trastornos de la alimentación y la nutrición. Tenemos las alteraciones del tránsito. Aquí, cuando hay alimentación materna, generalmente hay una deposición por toma, siendo la primera semana de menor consistencia, sin que ello realmente suponga una patología. La alimentación artificial produce más heces compactas y de menor frecuencia, aunque lo contrario puede no suponer una patología tampoco. Un niño alimentado al pecho de forma adecuada no suele tener estreñimiento, hecho que también es poco frecuente en un niño alimentado con fórmula artificial de manera correcta. Aunque la mayoría de los lactantes defeca 1 a 2 veces al día, hacerlo cada 36 a 48 horas puede que no suponga una patología. En cuanto a cólicos del lactante, son crisis de llanto paroxístico con encogimiento de piernas y rubefacción facial que se dan en menos de 3 meses. Son de predominio vespertino y nocturno y pueden durar más de 3 horas. Suelen mejorar con la eliminación de gases o deposición. Entre episodios, el lactante permanece asintomático y con buen estado general. Es un cuadro benigno, autolimitado, de buena evolución y que no tiene un tratamiento específico. Ahora vamos a mencionar sobre la anorexia. Esto es un adelgazamiento voluntario excesivo por práctica compulsiva del ejercicio, un menor consumo de alimentos y atracones o purgas. La característica esencial es una autoinanición voluntaria que va a acabar en emaciación. La prevalencia a lo largo de la vida es del 0.3 al 3.7% en mujeres y del 0.3% en hombres. Es más frecuente en sociedades postindustriales o occidentalizadas. Hay ciertos factores genéticos, biológicos y psicosociales que intervienen en la patología de la anorexia. Es típico que se presente por primera vez durante la adolescencia o el inicio de la adultez, aunque puede manifestarse de manera más tardía. La incidencia en mujeres de mediana edad mayores de 50 años supone menos del 1% de los casos de anorexia de nuevo diagnóstico. La anorexia es un rechazo a mantener un peso corporal en o por encima de un peso mínimamente normal para la edad y la talla. El déficit de peso puede deberse a adelgazamiento voluntario o una insuficiente ganancia de peso durante el crecimiento lineal en la infancia y la adolescencia. A pesar de que la mayoría de las personas sanas se considera normal un índice de masa corporal de 19 a 25, en la anorexia el objetivo va a ser un índice de masa corporal de 19 a 20. En niños y adolescentes deben de tomarse los datos sobre el crecimiento con el fin de determinar si existen desviaciones de crecimiento lineal respecto a las curvas de altura premórbida. De verse producir un retraso en el crecimiento, el cálculo del déficit de peso se efectuará con relación al percentil de la altura premórbida. Los valores de referencia del índice de masa corporal dependen de la edad. El valorar el índice de masa corporal en niños y adolescentes debe relacionarse con los percentiles del índice de masa corporal. Por ejemplo, un índice de masa corporal de 0 a 14 nos va a indicar un bajo peso, que será un percentil menor a 5. De 14 a 18 va a ser normal, un percentil que se encuentra entre el 5 al 85. Un índice de masa corporal de 18 al 19 nos va a indicar sobrepeso, que es un percentil de 85 a 95. Y un índice de masa corporal mayor al 19 nos va a indicar obesidad, que es un percentil mayor al 15, mayor al 95. Tenemos ciertos criterios del DSM-5 para anorexia, que es la restricción de la ingesta y disminución del peso corporal, un miedo a engordar y la percepción de que algo anda mal con su cuerpo. Lo podemos clasificar la anorexia en dos tipos: la restrictiva y la compulsiva o purgativa. Tenemos el tipo restrictivo, que es cuando hay una restricción de los alimentos sin episodios de atracones ni purgas. O sea, no va a haber atracones ni purgas. Las purgas en este caso serían los vómitos, los provocados, el abuso de los laxantes, los enemas o los diuréticos. O sea, no hay esto. En el tipo compulsivo o purgativo, pues aquí hay episodios periódicos de atracones compulsivos, o ya se presenta lo que es la conducta purgativa, que dan los vómitos, el abuso de laxantes, enemas, diuréticos. Puede manifestarse inicialmente como una forma restrictiva, pero a medida que evoluciona la enfermedad puede convertirse en purgativa. Pues aquí son los criterios de DSM-5. Como lo comenté, pues está la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, el miedo intenso a ganar de peso o a engordar, un comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso, y la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, una influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación. El tipo restrictivo, pues durante los últimos 3 meses no ha tenido episodios de atracones o purgas, y el tipo purgativo durante los últimos 3 meses ha presentado episodios recurrentes de atracones o purgas. Las características psicológicas que acompañan a la anorexia son el perfeccionismo, compulsividad, evitación del daño, sentimiento de ineficacia, pensamiento inflexible, expresión emocional contenida y oculta. Y también en la anorexia pueden coexistir cuadros psiquiátricos como depresión, trastornos de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad. Generalmente la depresión acompaña a la enfermedad, a la anorexia, en algún momento de la vida en el 50-70% de los pacientes, y más del 40% de los pacientes con anorexia tienen un trastorno obsesivo compulsivo. El índice de suicidios es mayor en pacientes con anorexia que en la población general, por lo que es importante realizar una valoración psiquiátrica simultánea en estos pacientes. La malnutrición, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas pueden provocar la muerte debido a insuficiencia cardíaca o arritmias mortales. Hasta el 50% de las muertes
que se atribuyen a complicaciones médicas directas de la anorexia. Ahora, en cuanto a la clínica, pues pueden presentar debilidad muscular, edema, osteoporosis, cambios cognitivos y emocionales, hipotensión, hipotermia, bradicardia, palpitaciones, alteraciones hematológicas como anemia o leucopenia, amenorrea, problemas del crecimiento, constipación, llenura gástrica, alteraciones hidroelectrolíticas como disminución del sodio, el potasio y el magnesio, urolitiasis y falla renal. Estos también sufren distorsión de la imagen corporal que los hace sentirse más gordos de lo que realmente están, siendo que presenten un estado caquético. Se sienten con sobrepeso en una parte de su cuerpo o en todo el cuerpo, en una parte específica de su cuerpo, como ya sea el abdomen, las nalgas o los muslos. Pueden presentar, como ya mencioné, amenorrea, que es la falta de 3 periodos menstruales consecutivos. La amenorrea puede ser un criterio diagnóstico problemático, que se menciona que algunos pacientes pueden presentar menstruación a pesar de tener un peso corporal bajo. Y la anorexia también. La anorexia durante el periodo prepuberal puede causar detención de la maduración sexual con retraso de la menarquia. Y en los adolescentes también puede haber deficiencia de estrógenos y testosterona con parar el crecimiento y desarrollo sexual. Los pacientes con anorexia tienen una complexión caquética y prepuberal, los hace verse más jóvenes de los que realmente son, pero están caquéticos. Hay presencia de lanugo, que es un vello blando y suave, pelo seco, quebradizo, hipercarotenemia, intolerancia al frío y cianosis de extremidades. La desnutrición proteico-calórica con la consiguiente pérdida de masa corporal magra se asocia a una reducción de masa ventricular izquierda y una disfunción sistólica. El diagnóstico aquí, pues la biometría nos puede mostrar alteraciones hematológicas que ya se comentaron, como la anemia o la leucopenia. La química sanguínea nos puede mostrar alteraciones hidroelectrolíticas como una disminución del sodio, potasio y magnesio. También puede mostrarnos disminución de las concentraciones séricas de glucosa, así como de las proteínas. También en un ego podemos valorar la proteinuria. Las pruebas de función hepática también pueden estar alteradas. Y en cuanto a las complicaciones, pues tenemos las osteomusculares, por ejemplo, la osteopenia va a aparecer de manera frecuente y temprana en lo que es la evolución de la anorexia. Y menciona que hasta el 92% de los pacientes presentan densidad mineral ósea concordante con osteopenia y el 40% tiene densidad mineral ósea concordante con osteoporosis. Aquí, para combatir estas complicaciones osteomusculares, se recomienda la ganancia de peso para poder mejorar la densidad mineral ósea. También tenemos complicaciones en cuanto al metabolismo, como es la hipercolesterolemia, cardiovasculares, como es la bradicardia, la hipotensión ortostática y arritmias cardíacas. La desnutrición proteico-calórica y las carencias de tiamina, fósforo, magnesio y selenio se van a asociar a insuficiencia cardíaca, y la función cardíaca puede restablecerse una vez que se corrigen estas carencias nutricionales y se recupera un peso idóneo para el paciente. También hay complicaciones gastrointestinales. Aquí la inanición va a causar gastroparesia, disminución de la motilidad del intestino delgado, así como estreñimiento, distensión abdominal, enfermedad por reflujo gastroesofágico y úlceras. En cuanto a complicaciones renales, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas y lesión renal prerrenal. Las complicaciones endocrinas pues van a ser hipogonadismo, aumento del cortisol, disminución de la D3, amenorrea. En cuanto a hematológico, pues lo que ya se aumentó, anemia, leucopenia, pancytopenia y puede llegar a hipoplasia medular. Y en cuanto al tratamiento, pues es psicológico y médico. En el psicológico, pues más que nada se menciona que los trastornos de la conducta alimentaria van a ser enfermedades psiquiátricas complejas que van a requerir una evaluación psicológica y un tratamiento continuo. La evaluación del desarrollo cognitivo y psicológico del paciente, los antecedentes familiares y la dinámica familiar, así como la psicopatología, son esenciales para el desarrollo de un programa terapéutico psicosocial. Los objetivos a largo plazo del tratamiento psicológico van a ser ayudar a que el paciente comprenda y coopere su rehabilitación nutricional y física, que comprenda y cambie las conductas y actitudes disfuncionales que tiene relacionadas a sus trastornos alimenticios. También mejorar su funcionamiento interpersonal y social, y tratar la psicopatología y conflictos psicológicos que refuerzan o mantienen esas conductas alimentarias que tiene. En la fase aguda de la enfermedad, pacientes con anorexia y malnutridos van a ser negativistas y obsesivos, lo que puede dificultar la psicoterapia. En este estadio, la terapia psicológica suele centrarse más que nada en el refuerzo conductual positivo de un restablecimiento del peso. Una vez corregida la malnutrición e iniciada la recuperación del peso, es más probable que los pacientes con anorexia puedan beneficiarse de la psicoterapia. Puede ayudar a que el paciente conozca y cambie sus pensamientos, actitudes, motivos, conflictos y sentimientos disfuncionales relacionados con su trastorno alimentario. Ahora, en cuanto al nutricional, los objetivos son el restablecimiento del peso corporal y la normalización de los patrones y conductas alimentarias. Individuos inestables desde el punto de vista médico con desnutrición grave o retraso del crecimiento pueden precisar un programa de aumento de peso bajo supervisión médica en alguna unidad hospitalaria. Se suele definir la prescripción calórica y la velocidad deseada de aumento del peso. Se aconseja iniciar con una prescripción calórica entre los 1000 a 1600 kilocalorías por día e ir efectuando incrementos graduales de la ingesta energética para propiciar una velocidad uniforme y definida de aumento de peso. La prescripción calórica ha de incrementarse entre unos 100 a 200 kilocalorías cada 2 a 3 días. Se recomiendan aumentos de 500 a 700 gramos por semana para hospitalizados y de 250 a 500 gramos en pacientes ambulatorios.
A pacientes que necesiten ingestas de energía extraordinariamente altas se les debe vigilar para descartar que estos estén tirando los alimentos, que los vomiten o que hagan un ejercicio o actividad física excesiva, incluida la agitación nerviosa. Una vez logrado el objetivo en cuanto al peso, la prescripción calórica puede ir reduciéndose lentamente de forma escalonada para poder mantener esa prescripción calórica, ¿no? La ingesta de grasa de la dieta debe ser el 30% de las calorías. Se menciona que algunos pacientes aceptan pequeñas cantidades de grasa añadida, por ejemplo con aderezo, mayonesa o mantequilla, aunque muchos más pueden tolerarla de mejor manera cuando el contenido de grasa es menos evidente, por ejemplo en el queso y la manteca de cacahuate. La ingesta proteica debe ser del 15 a 20% y se menciona que la prescripción de proteínas debe ser igual a los requerimientos para la edad y sexo en gramos por kilogramo de peso corporal. La ingesta de carbohidratos debe ser del 50 a 55% de las calorías y debe incluir fuentes de fibras insolubles para mantener una salud óptima y para evitar el estreñimiento en otros pacientes. En cuanto a las vitaminas y minerales, es posible que en las últimas etapas del aumento del peso se incrementen sus necesidades. Puede ser conveniente prescribir de manera profiláctica complementos que aportan el 100% de los requerimientos, aunque la administración de hierro se menciona que está contraindicada en la fase inicial del tratamiento. La complementación con tiamina de 25 miligramos por día puede ser necesaria durante el restablecimiento del peso. Y algo que es importante mencionar es que una realimentación agresiva en pacientes con anorexia y desnutrición grave pueden desencadenar complicaciones mortales de un síndrome de realimentación durante la primera semana de alimentación oral, nasogástrica o intravenosa. Aquí el síndrome de realimentación o SR es un cuadro clínico complejo que ocurre como consecuencia de la reintroducción de la nutrición, ya sea oral, enteral o parenteral, en pacientes malnutridos. La hipofosfatemia se adopta como un marcador diagnóstico del síndrome de realimentación. Presentan taquicardia aguda, insuficiencia cardíaca y síndromes neurológicos por disminución del fósforo y magnesio. En la exploración física pueden presentar una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto y una presión arterial menor a 80 a 50 mililitros de mercurio. Para prevenirlo es importante identificar un paciente con riesgo, instalar un soporte nutricional de forma prudente y realizar una corrección adecuada de los déficits de electrolitos y tanto de vitaminas. Pacientes con hipofosfatemia leve o moderada, asintomáticos y con un tracto gastrointestinal funcionante y normal pueden tratarse con un fosfato oral, teniendo en cuenta que puede llegar a causar diarrea. La pauta de reposición del fosfato vía intravenosa es la administración de 0.08 a 0.16 milimol por kilo de peso cuando el fosfato sérico sea de 2.3 a 2.7 miligramos por decilitro, o puede llegarse a administrar 0.16 a 0.32 milimol por kilo cuando sean cifras de fosfato sérico de 1.5 a 2.2 miligramos por decilitro. La suplementación con calcio puede realizarse ya sea vía oral o vía intravenosa, y para pacientes estables se recomienda la vía oral con 1 a 4 miligramos por kilo por día en forma de cloruro de potasio, mientras que para pacientes más críticos se recomienda la vía intravenosa administrando 1.2 a 1.5 miligramos por kilo al día, aunque en casos de depresión grave pueden necesitarse hasta 2.5 miligramos por kilo al día. Ahora tenemos la bulimia, que es un trastorno caracterizado por episodios recidivantes de atracones compulsivos seguidos de conductas compensatorias inadecuadas, como lo es el vómito, el abuso de laxantes y diuréticos, así como el ejercicio compulsivo y el ayuno. Esto más que nada para tratar de evitar la ganancia de peso. La prevalencia de bulimia a lo largo de la vida en mujeres adultas jóvenes en Estados Unidos va a ser de 1 al 3%, mientras que en los varones va a ser una frecuencia del 10%, de la décima parte que en las mujeres. Es más común entre los 14 a 19 años, y a diferencia de la anorexia del tipo compulsivo o purgativo, que se menciona pues que tienen conductas compensatorias o las purgas, es típico que los pacientes que sufren de bulimia tengan un peso normal. Al igual que en la anorexia, dan gran importancia a lo que es la forma y el tamaño del cuerpo, y a menudo están frustrados por su incapacidad para lograr un estado de peso inferior a lo normal. El vómito es una característica principal de la bulimia, pero el factor fundamental para su diagnóstico es la conducta de atracones compulsivos. Un atracón se considera como el consumo de una cantidad anormalmente grande de comida en un periodo concreto, generalmente unas 2 horas, en el que se tiene una sensación de pérdida de control. El número de calorías que se suele consumir entre ese atracón oscila entre las 1000 y las 2000 kilocalorías. A pesar de que los pacientes con bulimia nerviosa suelen consumir cantidades muy grandes de alimentos ricos en energía, ya sea como postres o tentempiés salados, los atracones también pueden componerse de alimentos que no tengan tantas calorías, como las frutas y las ensaladas. Pacientes con bulimia desarrollan conductas compensatorias con las que intentan contrarrestar las comidas compulsivas. La elección de conductas compensatorias permite subdividir la bulimia en purgativa y no purgativa. Pacientes con bulimia presentan a menudo estados de ánimo lábil, frustración, ansiedad e impulsividad, y también son habituales comorbilidades psiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad y conductas autolesivas. En comparación con la anorexia, los pacientes con bulimia suelen avergonzarse y sufrir por sus síntomas, lo que facilita su compromiso con el tratamiento. Las tasas de mortalidad son más bajas que las observadas con la anorexia,
y las tasas las tasas brutas de mortalidad van a oscilar entre el 0 y el 2% y la tasa de mortandad acumulada del 0.4%. Los criterios del DSM-5 son atracones, conductas compensatorias inadecuadas, atracones y conductas compensatorias inadecuadas que suceden al menos una vez por semana por 3 meses, y 4. La sospecha por constitución y peso corporal. La clasificación como se menciona puede dividirse en dos subtipos, purgativa y no purgativa. El tipo purgativo se entrega de manera periódica a la provocación de vómito o uso de laxantes, enemas o diuréticos. A comparación de la anemia, de la anorexia purgativa, se menciona que aquí estos pacientes pueden tener un peso normal, mientras que en la anorexia pues son caquéticos. El tipo no purgativo no realizan estas conductas, sino que ayunan o hacen ejercicio excesivo para compensar sus atracones. La bulimia va a ser leve cuando sean de 1 a 3 episodios por semana, moderada con 4 a 7 episodios, grave con 8 a 13 episodios por semana y extrema con más de 14 episodios por semana. Bueno, aquí tenemos los criterios del DSM-4, que se menciona que son episodios recurrentes de atracones, los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como es el vómito, el uso de laxantes, diuréticos y otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Los atracones y comportamientos compensatorios se producen al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, y la alteración no se produce exclusivamente durante los periodos de anorexia nerviosa. Los signos y síntomas clínicos son difíciles de detectar porque los pacientes van a tener un peso normal y mantienen su conducta en secreto. Cuando se provocan los vómitos pueden encontrarse ciertas manifestaciones que les van a indicar que es bulimia, por ejemplo callosidades en el dorso de la mano que utilizan pues para estimular el reflujo faríngeo, que se conoce como signo de Russell, que es este de aquí, que son callosidades pues en el dorso de la mano, aumento del tamaño de las glándulas parótidas, erosiones del esmalte dental. Puede haber caries también debido a la presencia frecuente de ácido gástrico en la boca. Los vómitos crónicos pueden ocasionar deshidratación, alcalosis e hipopotasemia. Las manifestaciones habituales van a ser náuseas y vómitos, dolor de garganta, esofagitis, hematemesis, dolor abdominal, hemorragias conjuntivales. También puede haber cefalea, fatiga y adinamia. Pueden también encontrarse irregularidades menstruales como amenorrea, aunque es más frecuente que con la anorexia. Tenemos también complicaciones hidroelectrolíticas, cardíacas y gastrointestinales. En las hidroelectrolíticas se menciona que el abuso de diuréticos puede provocar deshidratación y hipopotasemia. El abuso de laxantes produce deshidratación, elevación de concentraciones séricas de aldosterona y vasopresina. Y el vómito de forma continua puede también ocasionar disminución de los niveles corporales de agua y de electrolitos. En cuanto a las complicaciones cardíacas, se menciona que el jarabe de ipecacuana, que se usa comúnmente para inducir el vómito y pues obviamente adelgazar, produce efectos tóxicos en el corazón, más que nada por su contenido de una sustancia conocida como emetina. Puede ocasionar lesión miocárdica irreversible, fibrilación, miocardiopatía y muerte súbita. También pueden producirse arritmias cardíacas como consecuencia de las alteraciones del equilibrio ácido-base y de los electrolitos secundarios a los vómitos y al uso de laxantes y diuréticos. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales, se menciona que las más graves van a ser los desgarros esofágicos de Mallory Weiss, que se menciona que se deben más que nada a esfuerzos prolongados y fuertes por vomitar o toser. También puede haber rotura esofágica, dilatación gástrica aguda o rotura del estómago. Y pues, sabemos que el vómito durante el vómito, el ácido gástrico del estómago va a dañar pues el esófago. El abuso de laxantes produce hemorragias rectales, atonía intestinal y cólicos abdominales, y también puede haber pues sangrado gastrointestinal a diferentes niveles, como lo es el esófago, el estómago y los intestinos. El tratamiento pues es psicológico nutricional. La terapia psicológica va a ser una intervención eficaz en el tratamiento de los síntomas agudos de la bulimia. En algunos casos la terapia complementaria de la familia y el matrimonio puede llegar a ser beneficiosa para el paciente. En cuanto a lo nutricional, se menciona que aunque el adelgazamiento puede ser un objetivo a largo plazo, los objetivos inmediatos deben ser la interrupción del ciclo de atracones y purgas, el restablecimiento de una conducta alimentaria normal y la estabilización del peso corporal. Los intentos de restricción dietética para perder peso pueden exacerbar la conducta de atracones o purgas en estos pacientes, y la eficiencia metabólica de los pacientes con bulimia va a ser variable, por lo que deben tenerse en cuenta al prescribir la dieta básica. Si se sospecha que es un metabolismo bajo, la prescripción calórica debe ser entre unos 1000 a 1600 kilocalorías por día. Pues hay que controlar el peso corporal con el objetivo de mantenerlo. Si el peso más bien del paciente se estabiliza en una ingesta inferior a la normal, se deben de ir prescribiendo aumentos pequeños pero constantes cada 1 a 2 semanas, con lo que se van a inducir aumentos progresivos del índice metabólico. En pacientes con bulimia se necesita un gran estímulo para seguir las dietas de mantenimiento del peso en lugar de las del adelgazamiento. Tienen que recordar que los intentos para limitar su ingesta calórica solo aumentan el riesgo de comidas compulsivas, y que su patrón de ingesta restringida seguido de comidas compulsivas no ha logrado que adelgacen en el pasado. Los carbohidratos deben ser el 50-50% de la dieta.
50-55% de la dieta, las grasas del 25 al 30% y las proteínas del 15 al 20%. Y se le debe administrar también vitaminas. Ahora tenemos la desnutrición, que es un síndrome sistémico reversible en potencia por un balance nutritivo negativo. Es una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Su etiología puede ser por aporte deficitario, típico en países en vías de desarrollo, o causas orgánicas como lesiones anatómicas o funcionales del tracto digestivo, metabolopatías, infecciones crónicas o repetitivas, enfermedades crónicas como cardiopatías, nefropatías, ya sea por cáncer o quemaduras. Se puede clasificar según su etiología en primaria o secundaria, según la intensidad, en leve, que se caracteriza por una disminución del tamaño corporal con una dieta normal. La desnutrición moderada se va a caracterizar por un déficit de peso, patologías agregadas como ya sea respiratorias o gastrointestinales. El paciente puede estar apático, puede haber no demanda de alimento y se caracteriza también por o está asociado con una mala dieta en cuanto a cantidad y calidad. Y la desnutrición grave se caracteriza por un déficit global calórico, el marasmo, o un déficit proteico, que es el kwashiorkor, ¿no? También se puede clasificar según un tiempo de evolución en aguda, que se suele presentar con peso bajo, y la desnutrición crónica, que se suele presentar con talla baja o puede presentarse con peso bajo y talla baja. En cuanto a clínica, tenemos que hay signos universales, que son la atrofia, la dilución, el peso bajo y la talla baja. Signos circunstanciales, que son datos clínicos de déficit de vitaminas, por ejemplo la ceguera nocturna con la vitamina A, el beriberi con la tiamina, la pelarra con la niacina, el escorbuto también, la anemia megaloblastica con folatos o cobalamina, y el raquitismo con la vitamina D. Signos agregados, tenemos patologías asociadas por las cuales el paciente puede acudir a consulta, como ya sea una bronquitis, una neumonía, una diarrea con sus manifestaciones clínicas, ya sea que presente tos, disnea, fiebre, etc., ¿no? Se habla también de malnutrición proteico-calórica edematosa y malnutrición proteico-calórica no edematosa. Aquí tenemos el marasmo, que es la causa principal. Va a ser la inanición por dieta deficiente en proteínas y calorías. Se da generalmente en menores de 18 meses de vida, con posible inicio en la vida intrauterina. Hay apatía, irritabilidad, falta de crecimiento y bajo peso, consunción del músculo y la grasa subcutánea, apariencia de anciano, va a haber una piel seca y flácida, va a haber deshidratación, no hay edema y presentan un hígado normal. Presentan comorbilidad gastrointestinal como diarrea y respiratoria. Y la recuperación va a ser más lenta. El kwashiorkor, la causa principal va a ser una dieta escasa en proteínas y va a generalmente ser en mayores de 18 meses, aunque generalmente se da entre el 1 a los 3 años y es menos mórbida. Hay apatía, irritabilidad, falta de crecimiento y bajo peso. Hay atrofia muscular con conservación de la grasa subcutánea. Aquí hay edema, hay dermatosis descamativa, úlceras y grietas. Va a haber un hígado graso y grande, o sea, va a haber una hepatomegalia. Va a presentar lesiones húmedas y la recuperación va a ser mucho más rápida. Aquí tenemos, ¿no?, pues la desnutrición proteico-calórica edematosa y no edematosa. Como se comentó, pues en el kwashiorkor, que es en el de edema, va a haber pelo raro y despigmentado, letargia, infecciones de repetición, pérdida de masa muscular con permanencia de la grasa subcutánea, hepatomegalia y edema. Y en el marasmo hay hipotermia, irritabilidad, monopatía, atrofia muscular y de la grasa, pérdida de turgencia cutánea, va a estar de una piel seca, flácida, deshidratado, puede haber bradicardia, el abdomen va a ser distendido a plano, no va a haber hepatomegalia, no va a haber edema y puede tener patología gastrointestinal o respiratoria, como estreñimiento o diarrea. En cuanto al diagnóstico, pues se tiene que realizar una anamnesis que va a incluir aspectos de la historia dietética del paciente, una exploración física, realizando la antropometría, el peso, la talla, el perímetro cefálico, la velocidad de crecimiento, el índice de masa corporal, los pliegues cutáneos y el perímetro del brazo. También se pueden pedir ciertos laboratorios como una biometría para saber cómo se encuentra el paciente de manera general, o valorar anemia y posibles infecciones, una química sanguínea para valorar las proteínas totales, la albúmina, la prealbúmina, para ver si está qué tan el grado de desnutrición, metabolismo del hierro, el ácido fólico, etcétera, ¿no? Y también tenemos otros indicadores antropométricos y de desnutrición, que tenemos la clasificación de Gómez y la clasificación de Waterloo para el peso y la estatura. Y aquí podemos ver si, en base a esto, pues el grado de desnutrición, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de Gómez va a ser sacar el porcentaje del peso real, o sea, el peso real que tiene. Por ejemplo, si un niño tiene 10 kilos, pero su peso que le corresponde para esa edad debería ser de 15, pues entonces aquí podemos ver que el peso real pues está bajo. Entonces dividimos el peso real sobre el peso que le corresponde,
nos va a dar un número y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje. Dependiendo del porcentaje vamos a colocarlo en la clasificación, y por ejemplo si tuviera un porcentaje de 90 pues va a estar una desnutrición leve, si tuviera un porcentaje de 95 está normal, si tuviera un porcentaje de 75 pues es una desnutrición moderada, y así, ¿no? Y en el Waterloo tenemos el porcentaje de peso sobre estatura y el porcentaje de estatura sobre edad. El primero es el porcentaje de peso sobre estatura. Tenemos que calcular el peso real sobre el peso que debería tener para su estatura. Dividimos el peso real sobre el peso que debería tener para la estatura, nos va a dar un número y lo multiplicamos por 100. En este caso, por ejemplo, si nos diera un porcentaje de 90, pues sería normal. Un porcentaje de 84, pues nos estaría dando una desnutrición leve. Un porcentaje de 75, una desnutrición moderada. Y en caso del porcentaje de estatura para la edad, tenemos que dividir la estatura real sobre la estatura que debe tener para la edad. Y eso nos va a dar un número, lo multiplicamos por 100. Y si nos da, por ejemplo, un porcentaje de 97, pues está normal. Si nos da un porcentaje de 92, está en una desnutrición leve. Un porcentaje de 84 nos estaría dando una desnutrición grave, ¿no? Y el tratamiento para la nutrición consiste en una represión rápida de los depósitos corporales de nutrientes y favorecer el crecimiento adecuado. La fórmula o dieta en cuanto a calorías se inicia en base al peso real del paciente, no en base al peso ideal. Por ejemplo, en un paciente de 8 meses, que su peso ideal sería de 8 kilos, tiene un peso de 4 kilos. Se va a iniciar con una fórmula de inicio de etapa 1, ya que pesa menos de 6 kilos. Ya cuando llegue a los 6 kilos se puede iniciar con la siguiente fórmula. En cuanto a las proteínas y las vitaminas ideales, se menciona que, algunos bibliografías mencionan que no se tiene que dar dieta hiperproteica. Otras bibliografías mencionan que la dieta hiperproteica es con respecto al peso real. Se dan los requerimientos de proteínas en base al peso ideal, y es por eso que la dieta es hiperproteica para el peso real que tiene el paciente. Por ejemplo, en este paciente de 8 meses, su peso ideal sería de 8 kilos, pero tiene un peso real de 4 kilos. Por lo que vamos a dar una dieta con las proteínas que requiere para el peso de 8 kilos, no para el peso de 4 kilos. Por lo tanto, sería una hiperproteica para el peso real. Ahora, en el tratamiento, dependiendo de la severidad, tenemos que casos moderados de desnutrición se tiene que dar una dieta. Se inicia con dieta líquida, luego blanda y posteriormente con una dieta completa. Si hay en caso de infección, se da tratamiento específico. Y los tratamientos de casos graves se ingresan inmediatamente a lo que es hospital. Se da una dieta similar al del caso moderado, pero según la vía que tolere mejor el niño, sea enteral o parenteral. Y se da rehidratación si es que se necesita. Infección también, si tiene infección se administran antibióticos, y también se administran minerales como hierro, magnesio, vitaminas, y en caso de que haya parasitosis pues se da un tratamiento específico para eliminar los parásitos. Si el paciente está deshidratado, se indica una carga rápida, 10 mililitros por kilo, si se va a pasar por 2 horas, y si tiene una deshidratación severa se van a hacer 180 mililitros por kilo y se pasa en 48 horas. En cuanto a la obesidad infantil, es una enfermedad crónica con acumulación excesiva de energía en forma de tejido adiposo en relación al valor esperado según el sexo, la talla y la edad, con potenciales efectos adversos en la salud, reduciendo la calidad expectativa de la vida de los afectados. Está acompañada de alteraciones metabólicas y se vincula con diversos factores como el estilo de vida, el ambiente y la genética. Los niños obesos tienden a ser adultos obesos. Estudios han identificado una asociación consistente entre la rápida ganancia de peso durante los primeros 2 años de vida y la obesidad en la niñez y la adultez, con un mayor riesgo de desarrollar obesidad o sobrepeso. Niños mayores de 13 años con un índice de masa corporal mayor o igual al 95% tienen un 50% de posibilidades de ser adultos obesos. Hay ciertos factores de riesgo como una alimentación temprana, ingesta excesiva de alimentos industrializados, disminución del consumo de alimentos con densidad calórica baja, urbanización, sedentarismo y un nivel socioeconómico alto. La etiología pues, se debe a ingesta energética aumentada, gasto energético basal y total disminuido, un síndrome de Cushing, hipotiroidismo, deficiencia hormonal de crecimiento, hiperinsulinemia, pseudo-hipopituitarismo, alteraciones genéticas como el síndrome de Prader-Willi, el Angelman, el uso de fármacos como corticoides, ácido valproico y progestágenos. En cuanto a las alteraciones genéticas, se menciona que aunque son importantes en relación a la obesidad, hay realmente pocos genes que han sido identificados como una causa de obesidad, por lo que tanto se cree que la herencia es más que nada poligénica. En los casos monogénicos se menciona que son muy raros y están relacionados con genes involucrados en la señalización endógena del control del apetito. El control del apetito involucra al tracto gastrointestinal y tejido adiposo. El tracto intestinal produce moléculas como grelina y factor parecido al glucagón 1 o GLP-1 que se relacionan con el control de la saciedad y del metabolismo. El adipocito produce adipocitoquinas que incluyen la leptina, la adiponectina, la resistina y la bisfatina,
Genes más frecuentemente afectados en casos monogénicos se involucran en el sistema leptina-melanocortina. Entre estos, los más comunes son mutaciones del gen MC4R y la mayoría presentan hiperfagia a temprana edad. El paciente con síndrome de Prader-Willi, en los que la región 15P11 y 15P13 de la copia paterna del cromosoma 15 está ausente, presentan un apetito insaciable, comportamiento obsesivo, la búsqueda de comida, retraso mental y dismorfismo. La ausencia de saciedad es probablemente secundaria a una disfunción hipotalámica y niveles elevados de grelina. Los pacientes con el síndrome de WAGR, WAGR, que consiste en tumor de Williams, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso mental, desarrollan obesidad cuando la eliminación en el cromosoma 11P13 afecta al gen BDNF, el cual actúa en el sistema leptina-melanocortina. En cuanto a factores o etiologías ambientales, se menciona que son el aumento de ingesta calórica, un mayor aumento de ingesta calórica como comidas rápidas, bebidas azucaradas, aumento del tamaño de las porciones, comidas densas energéticamente, acompañado de una disminución en el consumo de frutas y vegetales y una disminución del gasto energético, ya sea por mayor tiempo excesivo frente a la televisión, computadora, videojuegos, celulares, disminución del tipo dedicado a actividad física o la falta de la práctica de actividades físicas o de deporte. La realización del tiempo viendo televisión y la obesidad no parece verse solamente en la actividad física, sino también en el aumento del consumo de bebidas con azúcar, dulces, meriendas y comidas rápidas, influenciado más que nada por la exposición a comerciales de esos productos. El consumo de bebidas dulces, particularmente gaseosas y jugos, parece ser uno de los factores más contribuyentes gracias a su alto contenido en azúcar y pobre estimulación de la saciedad. Otro factor importante va a ser la lactancia materna. Existe una dosis dependiente entre el tiempo de la lactancia materna y el riesgo de desarrollar sobrepeso. También clasificamos la obesidad en idiopática, esencial o exógena, que está más que nada se debe al aumento de la ingesta y disminución de la actividad física, que es en el 95% de los casos, o secundaria endógena, que se debería a alteraciones metabólicas o genéticas en el 5% de los casos. En cuanto a la clínica, los pacientes pueden presentar aparente ginecomastia, un abdomen globoso y péndulo, aparentes genitales externos pequeños en niños, la pubertad puede retrasarse. Bueno, más bien, la pubertad aquí puede presentarse de manera más precoz, ya que es una complicación de los obesos, y hay dificultades también sociales o psicológicas. Pueden presentar acantosis nígricas, estrías, acné, dermatosis, hiperkeratosis plantar, y algunas complicaciones pues son respiratorias, por ejemplo el asma o la apnea del sueño, se menciona el síndrome de Pickwick. Complicaciones osteomusculares, pues va a haber osteoartritis obviamente a largo plazo. Las complicaciones gastrointestinales, pues una hernia yatal, mayor riesgo del litiasis vesicular, trastornos funcionales digestivos, hígado graso. Endocrinos, se menciona la diabetes mellitus y la hiperinsulinemia, así como la resistencia a la insulina, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, la pubertad precoz. El síndrome metabólico también se presenta como una complicación. Se menciona que en la pediatría se define como 3 o más de los siguientes criterios acorde a edad y sexo: un índice de masa corporal mayor al percentil 95, un LDL mayor al percentil 95, con un HDL menor al percentil 5, una presión arterial sistólica o diastólica mayor al percentil 95 e hiperglicemia. Se encuentra una asociación directa entre el grado de obesidad y síndrome metabólico. Hasta el 50% de los niños y adolescentes con obesidad van a tener síndrome metabólico. La diabetes mellitus y la intolerancia a la glucosa también se ha aumentado en paralelo al aumento de la prevalencia de la obesidad infantil. Y el síndrome de ovarios poliquísticos es la presencia de oligo o anovulación, hiperandrogenismo y la presencia de ovarios poliquísticos en el trastorno pélvico. Y en el 50% de las pacientes obesas presentan lo que es un síndrome de ovario poliquístico. La pubertad precoz se menciona que en niños con una ganancia de peso más rápida en los primeros 9 a 12 meses de vida tienen un mayor riesgo de obesidad durante la niñez y una menarquía más temprana, y a su vez la menarquía más temprana se relaciona con mayor riesgo de obesidad en la vida adulta. También tenemos complicaciones cardiovasculares como hipertensión, enfermedad isquémica, unitis, enfermedades venosas, y eso más que nada se menciona que entre mayor es el índice de masa corporal y la medida de la circunferencia abdominal está también asociado a mayor riesgo de presentar estas enfermedades cardiovasculares. También pueden presentar complicaciones psicológicas como es una pobre imagen corporal, una baja autoestima, aislamiento, depresión y en ciertos casos también ideas suicidas, más que nada por las burlas y la estigmatización que pueden sufrir por los compañeros o la sociedad en general, ¿no? El diagnóstico, pues, es importante realizar una historia clínica y una exploración físicamente arreglada acerca de las costumbres dietéticas, si consumen bebidas carbonatadas, zumos industriales, jugos, si hay escaso consumo de frutas y verduras, si hay ingesta de comida chatarra, fritos, si pican entre comidas, si comen muchas veces. También los hábitos de vida, por ejemplo, si tienen mucha inactividad física, si realizan ejercicio o no lo realizan, etcétera, ¿no? También el índice de masa corporal es importante, es la medida internacional para medir la adiposidad, se divide el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la estatura en metros. La utilización del índice de masa corporal es más compleja en niños que en adultos, ya que hay mayor variabilidad acorde a la raza, el sexo y la etnicidad. Y el índice de masa corporal se menciona que no es adecuado para evaluar la grasa corporal en pacientes con musculatura desarrollada, porque no distingue entre lo que es la masa grasa y la masa libre de grasa.
La dieta pediátrica se define como desnutrición a un índice corporal menor al percentil 5, peso adecuado entre el percentil 5 y 85, un sobrepeso con un índice de masa corporal entre el percentil 85 y 95, una obesidad con un índice de masa corporal entre el percentil 95 y 99 y una obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor al percentil 99. En el examen físico pues tiene que evaluar pues medidas antropométricas como el peso, la talla, el perímetro de cintura, también evaluar signos vitales como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la distribución de la grasa, si hay ciertos rasgos dimórficos o faciales como la protección del cabello, los pabellones auriculares, el paladar ojival o hendido y lo que es el aplanamiento de la raíz nasal. También se debe evaluar lo que es la piel, si hay acatosis mérica, estrías, sintomas, hirsutismo, también pues manifestaciones de hiperandrogenismo. También pues, se debe evaluar el desarrollo psicomotor. Y hay ciertas alteraciones ortopédicas como lo que es el genovalgo, las alteraciones de la marcha y otras pruebas complementarias que pueden realizar es la bioinformática y la química completa con transaminasas, un perfil lipídico para evaluar los niveles de pues, lípidos en el cuerpo, como el colesterol total, los triglicéridos, el HDL y el LDL, y ciertas pruebas también complementarias está la función tiroidea, que es la T4 libre, la TSH, y también se menciona que se tiene que realizar una sobrecarga oral de glucosa en casos de sospecha de intolerancia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina, o cuando hay antecedentes familiares de diabetes mellitus. También se puede realizar una radiografía de la mano o muñeca izquierda. En general se menciona que los niños obesos presentan una edad ósea acelerada respecto a su edad cronológica, pero adecuada para su edad, talla del niño. Otros estudios mencionan que otros estudios que se pueden realizar son los estudios de concentraciones de adipoquinas y las mutaciones monogénicas, aunque ya están no están indicadas de manera sistemática. En cuanto a la prevención, hay diferentes medidas de prevención que los padres pueden utilizar para prevenir la obesidad infantil, que es ofrecer más que nada un plan alimenticio balanceado que cubra solamente las necesidades energéticas para asegurar el desarrollo y crecimiento adecuados y que provea minerales y vitaminas necesarios para evitar enfermedades por déficit. Se tienen que ignorar los 5 alimentos protectores que son las carnes, la leche y sus derivados, el huevo, las verduras y las frutas. Y también en menores de 2 años se menciona que se debe asegurar el adecuado cantidad de grasas animales necesarias para el desarrollo adecuado del sistema nervioso central. También se tiene que estimular el consumo de vegetales verdes y carbohidratos complejos, así como estimular el consumo de agua y leche en lugar de sodas, gaseosas y jugos. Y como merienda se debe promover el consumo de frutas secas y lácteos. También se deben de promover conductas alimenticias sanas en familia, haciendo énfasis en la limitación de las bebidas azucaradas y los carbohidratos procesados, más que nada en familia, para que sea un ejemplo, un rol de conductas alimenticias sanas para el niño. Y también se debe promover la cena en familia para que la madre o los padres estén revisando qué es lo que come y cuánto come el niño. También evitar comer mirando la televisión, ya que se menciona que si miran la televisión pueden consumir más alimentos de los que requieren durante el día. Y también evitar utilizar la comida como premio. También se debe estimular lo que es la actividad física, ya sea en cuanto de juegos o deportes, al menos 30 minutos al día, y se puede ir aumentando la intensidad y la duración escalonadamente. Se menciona que la Academia Americana de Pediatría recomienda hasta 60 minutos diarios de actividad física moderada alta en todos los niños, y se menciona que caminar rápido es una excelente actividad física y que no afecta a las articulaciones tanto como el correr o saltar, aunque pues siempre la actividad física tiene que ser de acorde a los gustos del niño, ¿no? Para que no se enfade y sea más fácil para él realizar la actividad física. También tiene que limitar el tiempo de actividad física, como es mirar la televisión, jugar a la computadora, el celular, a menos de 1 a 2 horas por día, preferiblemente después de la actividad física. Y se tiene que promover la lactancia materna, así como prohibir bebidas alcohólicas en niños o adolescentes. El tratamiento consiste en disminuir la ingesta calórica y aumentar el gasto energético mediante la actividad física. Se tiene que lograr un control del peso efectivamente, a modificar el estilo de vida. Eso va a conferir beneficios a mediano y largo plazo, como lo es el mejoramiento del estado físico y cardiovascular, así como una disminución de la incidencia de diabetes mellitus, aumento de la masa muscular y un aumento de la tasa metabólica basal. Los programas de modificación del estilo de vida deben involucrar a la familia y se deben realizar por lo menos una vez al mes los primeros 3 meses y debe incluir educación en nutrición, actividad física y terapia psicológica. La Sociedad Americana de Endocrinología recomienda hasta 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa para todos los niños y adolescentes, disminuir el tiempo empleado en actividades sedentarias, y también se menciona que la Academia Americana de Pediatría recomienda limitar el tiempo empleado en estas actividades a no más de 1 a 2 horas diarias en cuanto al sedentarismo, ¿no? Una vez que se logra bajar el peso, es importante continuar con la disminución de la ingesta calórica. Se deben hacer 5 comidas diarias sin picar entre horas, comiendo despacio, evitar el consumo de alimentos densos en calorías y pobres nutricionalmente como bebidas con azúcar, jugos. La mayoría
de las comidas rápidas y meriendas altas en calorías, controlar el tamaño de las porciones, reducir las grasas saturadas para niños mayores de 2 años, aumentar el consumo de fibra, frutas y vegetales, comer antes de horarios regulares, desayunar todos los días, evitar el consumo frecuente de meriendas altas en calorías, especialmente después de la escuela. Se debe comer lentamente, ya que cuando se come la misma cantidad de nutrientes en un periodo prolongado, como por ejemplo en 30 minutos, los niveles de las hormonas de la sociedad como la PYY y la GLP-1 son más altos que cuando se come rápidamente, por ejemplo en 5 minutos. El manejo farmacológico: se menciona que la mayoría de fármacos para manejar la obesidad no son aprobados para ser usados en niños jóvenes y adolescentes. Históricamente estos medicamentos han presentado serias complicaciones, por lo que la mayoría de ellos ya no se han retirado del mercado. La eficacia de estos medicamentos disminuye con el tiempo. Después de 6 meses de tratamiento se ven mínimos resultados, y actualmente el Orlistat y la metformina son los aprobados para ser utilizados en niños y adolescentes. El Orlistat inhibe la lipasa intestinal, disminuyendo la absorción de grasa, aunque realmente lo único que está haciendo no es educarlo, sino simplemente que no absorba las grasas. Pero lo importante aquí es educar al paciente, ¿no? La metformina solo se da cuando haya datos de insulino-resistencia asociada a obesidad de mayores de 10 años, y la cirugía bariátrica realmente no es muy empleada en pediatría, y solo hay ciertas indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Por ejemplo, que hay una ausencia de pérdida de peso tras 6 meses de tratamiento coordinado, que haya un estadio puberal de Tanner de 4 a 5, obesidad grave con un índice de masa corporal mayor a 40, más comorbilidades agregadas, una obesidad extrema mayor, que sea un índice de masa corporal mayor a 50, a pesar de los cambios en los estilos de vida, que se excluyan casos genéticos, que haya una evaluación psicológica para establecer la competencia y estabilidad familiar, y que los pacientes tengan la capacidad para tomar decisiones informadas. Y también tenemos la deshidratación, que es una situación en la que el niño presenta un embarazo hidrosalino negativo. Los recién nacidos y lactantes son los que mayor presentan tendencia a alteraciones hidroelectrolíticas, ya que proporcionalmente tienen más agua corporal, menor superficie corporal y una menor capacidad para regular la concentración de orina. En la citología tenemos el aporte insuficiente, un inadecuado de líquidos. También, más que nada, el aporte insuficiente y inadecuado de líquidos se relaciona con fórmulas lácteas hipertónicas mal preparadas. Y también tenemos pérdidas aumentadas. En cuanto a causas digestivas, tenemos la diarrea y los vómitos. La causa más frecuente de deshidratación en nuestro medio es la gastroenteritis aguda, debido a la mayoría de casos a infecciones virales como rotavirus. También tenemos etiologías renales como poliuria, diabetes insípida, hiperpresión suprarrenal congénita, etiologías cutáneas como la fibrosis quística, las quemaduras, y las respiratorias como la polimnia. También podemos clasificar la deshidratación en isotónica, en hipotónica y hipertónica. La isotónica es la forma más frecuente de deshidratación en países desarrollados. Afecta el espacio extracelular, por lo que desde el punto de vista clínico existe signo del pliegue, mucosa seca, espontánea deprimida, y por afectación del espacio vascular puede presentar hipotensión y liguria. La deshidratación hipotónica, hiponatrémica o hipoosmolar se afecta fundamentalmente lo que es el espacio extracelular, de forma más importante que en la histónica, por lo que los síntomas son similares aunque de mayor gravedad. La deshidratación hipertónica o hipernatrémica o hiperosmolar es la más peligrosa. Se afecta fundamentalmente en el compartimento intracelular. Las mucosas están más secas, aparece ser intensa y fiebre. Son más características los signos de afectación neurológica como agitación, irritabilidad e hipertonía. Y como el espacio extracelular está relativamente protegido, el signo del pliegue es menos llamativo. Y bueno, aquí menciona dos tipos de deshidratación, más que nada la osmolaridad, el sodio, que está disminuyendo en la hipotónica, aumentando en la hipertónica, la clínica en la isotónica, mucosas secas, pliegue positivo, fontanela deprimida, hipotensión o liguria. En la hipotónica, mucosas secas, pliegue positivo mayor que en la isotónica, fontanela deprimida mayor, hipotensión también mayor, liguria mayor y convulsiones. La hipertónica, mucosas secas mucho mayor, hay sed, afecciones neurológicas, entre otros, ¿no? Se menciona que además de valorar el sodio, también es importante interpretar el equilibrio ácido-base. El pH normal oscila entre 7.35 y 7.45. Hay acidosis si el pH es inferior a 7.35 y el clorosis si es superior a 7.45. Y pues tenemos que fijarnos en el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Una acidosis metabólica es si el pH es menor a 7.35 con un bicarbonato bajo. Una alcalosis metabólica si un pH es mayor a 7.45 con un bicarbonato alto. Una acidosis respiratoria es un pH menor a 7.35 con una presión de dióxido de carbono alta. Y una alcalosis respiratoria es un pH mayor a 7.45 con una presión de dióxido de carbono baja. Ahora tenemos el grado de deshidratación, corresponde con el porcentaje de peso corporal. En ocasiones no se dispone del peso previo, por lo que es necesario recurrir a signos clínicos que de forma indirecta nos permitan estimar el grado de deshidratación. Por ejemplo, el grado de deshidratación en función del porcentaje de pérdida de peso en los que es el niño, va a ser leve cuando tenga un porcentaje de pérdida de peso menor al 5%, moderado del 5 al 10% y grave del 10%. En niños mayores va a ser leve cuando sea un pérdida de porcentaje de peso
menor a 3%, moderada de 3 a 7% y grave mayor al 7%. En las deshidrataciones, bueno, en cuanto al tratamiento, se menciona que una vez valorado el grado de deshidratación se debe corregir aportando líquidos y electrolitos que han perdido. Los líquidos y electrolitos que se necesitan para su metabolismo basal y los líquidos que pueden continuar perdiendo. El niño deshidratado, la mejor forma de valorar la respuesta al tratamiento es midiendo la diuresis, que aumentará progresivamente conforme se restaure el déficit hídrico. La tendencia actual es emplear en medida del posible la rehidratación vía oral, pues es más adecuada y fisiológica, reservando la vía intravenosa para cuando la vía oral esté contraindicada, ya sea que hay una deshidratación grave, una inestabilidad hemodinámica, hilio paralítico, abdomen quirúrgico, trastornos de conciencia o fracaso de la vía oral. En la rehidratación oral se emplean soluciones hiposódicas en casos moderados y en deshidrataciones hiponatrémicas es posible utilizar también soluciones isónicas. En la rehidratación intravenosa, pacientes con deshidratación moderada grave inicialmente pueden requerir expansión con suero salino fisiológico. Posteriormente, el tipo de deshidratación marcará el tipo de fluido a utilizar y la rapidez de su administración. Y esto es todo de lo que es las alteraciones de la nutrición.